Hola Acuario, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Acuario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a decretar desde ya que estamos excelentemente bien, claro que sí, llenos de energía, alegría, felicidad, abundancia. Vamos a decretarlo, claro que sí. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, muy agradecida por tu presencia, por tus excelentes energías. Y vamos a ver cómo se vislumbra esta semana para acá, Acuario. Tenemos aquí el 44, número maestro, qué bonito. Mujer sujetando un corazón. Wow, Acuario, qué bonita esta semana. Vas a estar recibiendo mensajes importantes de parte de una persona que te quiere mucho, una energía femenina muy bonita. No tiene por qué ser mujer como tal, puede ser una persona con una energía femenina una energía yin bastante elevada, una persona sensible, carismática, cariñosa, una persona muy inteligente, una persona con muchísima capacidad de verbo, con muchísima capacidad de comunicación, de conectar con las personas. Vas a estar recibiendo mensajes, posiblemente te estén diciendo algo literalmente desde el corazón. Van a estar comunicándose contigo, van a estar hablando, te van a estar haciendo propuestas, posiblemente se les estén declarando también, declaraciones, comunicación muy linda, te pueden estar diciendo también algo que tienes tiempo sospechando, pero que no tenías la certeza y la firmeza. Pues esta semana sales de dudas, esta semana se comunican contigo y mantienen una comunicación desde el corazón. Qué bonito. Qué bonito, Acuario. Vamos a estar aquí, los caminos múltiples, número 34. Puede estar siendo importante para Capricornio esta semana. 34, 43, los mensajes, los caminos múltiples. Fíjate que, wow, todo, como dice un viejo refrán, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Conducen a Roma. En este caso, todos los caminos a la evolución. Mira, los caminos a la evolución son tan múltiples, tan diversos, tan entrañables muchas veces, tan difíciles de descifrar. Así que esta semana vas a estar tomando decisiones muy importantes. Posiblemente vayas a estar viviendo una experiencia que te va a estar dejando como un saborcillo así de como que wow, ¿no? ¿Por qué no? Padre del mundo que me quiero bajar, algo así, un poquito de vértigo, pero comprendes, entiendes de la razón de la razón del por qué suceden las cosas, y eso te genera paz, te genera el saber de que el universo, la divinidad, tiene muchísimas maneras de manifestarse, y que independientemente de lo que sucede es lo correcto, lo que sucede es lo mejor que puede. Las fuerzas se manifiestan de la mejor manera y la forma en que los eventos se presentan, se desarrollan, pues es lo mejor. Es lo mejor. Una piedra preciosa para ti. Tenemos aquí el cuarzo transparente o cristal de roca. ¡Wow! ¡Qué importante! Permítete a ti mismo sentir todas tus emociones. Permítete a ti mismo sentir todas tus emociones. El espectro completo de tus emociones te envía mensajes y consejos muy importantes. Claro que sí, conexión con tu yo, con tu ser superior, conexión con tus guías espirituales. En momentos de turbulencia, en momentos difíciles, es cuando más tienes que conectar con tus seres guías espirituales, con tu yo cuántico. Tienes que manifestar en ti esa energía de tu mejor versión, mirar las cosas desde un punto de vista de aprendizaje y entender que las cosas, aunque se planteen difíciles, son lo mejor que pudo haber ocurrido en ese momento. Vamos a ver qué nos dice el tarot para mis maravillosos acuarianos esta semana. Van a estar intensos esta semana, Acuario. Ay, me encanta. Mira, van a estar intensos y trabajando. Mucho trabajo. Y lo que te acabo de comentar, toma de decisiones. Tenemos aquí la posibilidad de ver las copas, de ver la copa medio llena o medio vacía. Tú vas a tomar la decisión de verla llena, no medio llena, verla llena. Porque estás trabajando en ti, estás trabajando en tus emociones, estás trabajando en eso que... Estás trabajando en... Fíjate qué importante, ¿no? La energía que tenemos acá. Estás trabajando en tus emociones desde hace mucho tiempo y te estás permitiendo el crecer, el evolucionar, el avanzar ante una situación. Fíjate que aquí el 5... Fíjate qué energía tan bonita. Ya tú dejaste atrás algo que posiblemente te vino como causando preocupación, tristeza, así como resquemor, pero obtienes una suerte, una bendición muy fuerte esta semana, muy grande, una bendición. Obtienes como por decir así, un poder lumínico, una idea brillante, algo que te lleva a mirar las cosas
con mucha luz, con mucho cariño, con mucho amor. Subes una energía muy fuerte. Miras el lado lindo de la vida, el lado lindo de las cosas y te empoderas de una manera tal que mira, no, aquí qué belleza, me gusta el hombre verde en este tarot, es el loco. Recobras como esa energía, esa chispa infantil, esa chispa divina de ver las cosas del lado bonito, ¿no? De sonreírle a la vida independientemente de lo que pase. Tomas una decisión muy importante esta semana, Acuario. Esta semana emprendes también un camino bastante fuerte, bastante importante. Posiblemente estés hasta emprendiendo una relación desde cero, estés iniciando algo desde cero. Me hablan mucho de la parte romántica, del cariño, del amor, de dejar algo atrás que dolió, que lastimó, pero que tomaste lo mejor de ello y avanzas y decides avanzar. Fíjate que tenemos tenemos dos 8, el 8 de pentáculos y el 8 de vara. El 8 de vara nos habla de esa energía de mantenernos en pie, porque sabemos que tenemos todas las herramientas necesarias para hacer lo que se nos corresponda hacer, para hacer lo que podamos hacer, y sabiendo lo que hacemos, sabiendo que tenemos todas las capacidades para poder trabajar, actuar, evolucionar en este tema que es muy importante para ti. Energía que me están diciendo también de que tomaste la decisión de aventarte a algo con los ojos cerrados y decir, pues mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si no lo intento, pues me quedaría yo con la duda de qué hubiese pasado si lo hubiese hecho. Tienes esa energía en tu semana. Celebras una bendición, festejas. Muchos de mis acuarios no solamente puede ser que estén empezando una relación romántica, claro que sí, estén aperturándose para una relación romántica. Si estás en pareja, pues vas a brindar con tu pareja, vas a celebrar, van a revivir votos, van a vivir momentos muy bonitos. Si estás soltero, pues mira, lo más seguro es que esta semana muchos de mis acuarios se enteren o sepan por manifestación de la propia persona que hay un interés romántico, un interés bonito hacia ti. Aquí hay una persona claramente que está pensando mucho en ti, Acuario. Alguien te piensa, tardó un tanto o le costó un poco manifestártelo, pero ya es obvio, es evidente y va a haber comunicación bonita. Mira cuántas copas tenemos acá, Acuario. Semana bonita para ti. Tenemos, mira, qué belleza. 8833 pueden ser números importantes para ti. Tenemos aquí una celebración, una unión, sí señor, aquí se toma una decisión, aquí se toma un camino, se elige por un camino con mucha sabiduría, con mucha evolución, tomas lo mejor de ti, lo resguardas, proteges tus intereses, te proteges tú, cuidas tus energías, cuidas tus bienes de la manera más linda y más sabia con la que tú puedes hacer las cosas. Me gustan estas energías. También veo un grupo de acuarios acá que están muy felices con su soltería, se sienten muy bien consigo mismos y posiblemente estén esta semana dándose un permiso para compartir, celebrar, salir con amistades, hacerte quizás un viajecito corto con amigas, con amigos, darte un premio, un cariño, un consentimiento. Quizás estés pensando en darte un regalo tipo spa, tipo peluquería, salón de belleza, un tratamiento médico estético pequeño, de repente algo de ácido hialurónico, algo de esto, una coquetería. Acuario esta semana va a estar muy coqueto, sí señor, o muy coqueta. Van a estar muy pendientes de su cuidado personal, se van a estar mimando, lo cual es importantísimo, claro que sí. Esto me gusta, Acuario. Pendiente de ese corazón. Esta semana Acuario está... Me encantan esas energías. Que vive el amor, claro que sí. Acuario, esta semana vamos a implementar una dinámica con nuestra comunidad. Si quieres, puedes dejar mensajes, comunicarte. Vamos a estar tomando mensajes al azar para poder contestarlos la semana que entra. Si quieres una lectura personalizada, pues en la caja de descripciones tenemos un enlace para que te pongas en contacto con nosotros y podamos agendar una consulta. Claro que sí. Vamos a ver acá mensajes angelicales, ángeles y arcángeles para Acuario. Tenemos aquí el ángel de la manifestación. ¡Ay, qué bonito! Tus esfuerzos, tu determinación y tu perseverancia han dado fruto. ¿Has visto? ¡Qué belleza, Acuario! Me encantan tus energías, claro que sí. Permítete a ti mismo sentir tus emociones.
Recuerda que el espectro completo de tus emociones te envía mensajes y consejos importantes. Conectas contigo, te escuchas, tú eres tu mayor guía, tu mayor maestro, ese ser tuyo tan vibrante, tan fuerte, tan comunicado con la divinidad. Escúchalo, está atento a los mensajes y disfruta mucho, Acuario. Te quiero mucho, lo sabes. Bendecitos. Hasta la próxima semana.